Bienvenidos a todos y especialmente a aquellos que quizás nos visiten hoy por primera vez. Algunos por primera vez vienen a una reunión de los miércoles. Bienvenidos también, ¿sí? Bueno, dijimos que esta noche íbamos a continuar orando por nuestra querida Argentina, pero no solamente por Argentina, sino también por nosotros, ¿sí? Miércoles pasado tuvimos una tremenda reunión de intercesión y esperemos que eso no se pierda. Y no lo digo en el sentido de que sigamos haciéndolo todos los miércoles, digo en el sentido de que lo sigamos haciendo todos los días, ¿sí? En casa, en nuestros grupos de crecimiento, solos, acompañados, como sea, pero siempre intercediendo y orando por nuestra patria. Venimos diciendo los domingos que somos responsables del territorio que está debajo de nuestros pies. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ya lo hemos entendido o lo estamos entendiendo? ¿Sí? Todo lo que pisa la planta de nuestros pies es responsabilidad nuestra, ¿sí? Y rápidamente quiero, antes de que pasemos esta noche a orar, mostrarle una vez más, desde otro punto de vista simplemente, pero la verdad es que siempre diciendo lo mismo, de que Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos los que gobernemos, ¿sí? Y no me refiero a que alguno de ustedes vaya a entrar ahora al gabinete de Macri o de Gutiérrez, el gobernador o de Pecci, no, me refiero a que como hijos de Dios tenemos como asignatura el gobernar la tierra en la que vivimos, más allá de que pueden existir y van a existir seguramente siempre aquellos que van a administrar ese gobierno, ¿sí? Pero nosotros, hijos de Dios, en comunión con el Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, somos los únicos capacitados para poder gobernar esta tierra. Esa es la verdad, ¿sí? Y queda claro que cada vez que la iglesia se pone en pie y toma autoridad y toma el poder que Dios nos ha dado, ¿sí? Las cosas literalmente cambian en el lugar donde la iglesia camina. Por eso es que venimos diciendo estos domingos pasados que nos conviene caminar bajo un pacto con Dios, porque la responsabilidad que tenemos se nos va a demandar. En algún momento se nos va a preguntar qué hicimos con la capacidad de gobierno que se nos dio, ¿sí? Entonces ahí tendremos que hablar primeramente de cómo gobernamos nuestra vida, de cómo gobernamos nuestra familia, cómo gobernamos nuestra casa, cómo gobernamos en el trabajo, ¿sí? Y si a alguien, además de todo eso, Dios lo pone en una posición de gobierno sobre alguna ciudad, provincia o nación, bueno, se le agregará también eso, ¿no? Pero todos tendremos que dar cuenta, ¿sí? Entonces, me gustaría si me ayudan un poco con la Biblia, ¿sí? Voy a estrenar tablet nueva esta noche, pero necesito que me ayuden con los textos. ¿Puede ser? ¿Tienen la Biblia ahí bien afiladitos? Rápido, ¿sí? Quiero que alguno busque este texto. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y el que lo tiene lo lee, se para, lo lee bien fuerte. ¿Puede ser? Tan difícil es encontrar Génesis, che. Vamos, ahí está. Primer valiente. Fuerte. Y los bendigo Dios y les dijo. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias, ¿sí? Ese texto, eso es lo primero que Dios le dice a las criaturas que creó, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y básicamente lo que dice allí es que fuimos creados para 4 cosas. Primero, fructificad, dice ese texto. A mí me gusta más la versión en argentino, ¿vieron? Fructifíquense. ¿Sí? Fructifíquense. Fíjense que cuando Dios le da la orden a los que acaba de crear, empieza a darles una orden, empieza a soltar su deseo a partir del fruto y no a partir de la semilla, ¿sí? ¿Por qué es eso? Y porque la semilla la puso Dios, ¿no? Entonces,
es como que Dios nos dijo, quédense tranquilos que yo ya puse la semilla, ahora ustedes encárguense de fructificar. ¿Sí? Fructificar, ¿está bien? A ver, si les hago el dibujito, un arbolito ahí, ¿no es cierto? Dios puso la semilla, ¿ok? Y nosotros tenemos que procurar que fructifique, ¿no? Que el arbolito tenga frutos, ¿ok? Bien. Segunda cosa que dice que para lo cual fuimos creados, multiplíquense. Fácil de entender, ¿no? O sea, tenemos un arbolito, ahora tenemos 2, tenemos 3, ¿sí? Eso es multiplicarse, ¿ok? Después dice que llenen la tierra, llenen la tierra, dice, ¿ok? Llenar es lo opuesto de vacío, ¿no? ¿Ok? Es lo opuesto de vacío. En el vacío hay desorden. En el vacío hay desorden. Nuestra tarea entonces es llenar todo lo que está desordenado. ¿Ok? Donde hay algo desordenado, ahí tenemos que ir nosotros a ordenarlo. Y eso es llenar la tierra. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Y lo último, señoreen, que es igual a gobiernen. ¿Sí? ¿Ok? Gobiernen. Eso fue lo primero que Dios nos dijo, ¿no? Bueno, señorear es gobernar y también es tenerlo todo bajo control. Tenerlo todo bajo control. Eso también es señorear, bajo control, les pongo acá. ¿Ok? Bien. Ahora el tema es, voy a borrar los arbolitos para que no se distraigan con el paisaje. ¿Sí? ¿Entendieron igual lo de la multiplicación, no? Ok, bien. El tema es que todo esto lo perdimos. Lo perdimos. ¿Sí? A causa del pecado, ¿se acuerdan? Ahí nomás apenas piensa la Biblia, capítulo 2, ya la palabra nos muestra que perdimos todo esto. ¿Por qué lo perdimos? Porque sobre nosotros actuó el enemigo de Dios y también el enemigo nuestro, engañándonos. ¿Ok? Y en lo primero que nos engañó fue en nuestra autoestima. Nuestra autoestima. ¿Se acuerdan que cuando vino el diablo a tentar a Adán y a Eva, lo primero que le dijo es, ¿ustedes quieren ser alguien? ¿No les gustaría ser como Dios? Y lo que Adán y Eva no se acordaron en ese momento es que ellos ya eran como Dios, porque Dios los había creado a imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, en ese momento, al rechazar lo que Dios ya había puesto en ellos y querer lo que el diablo quiso, empezaron a caer en pecado. La segunda tentación con la que tentó Satanás al hombre fue en cuanto a su integridad. Integridad. ¿Por qué? Porque integridad en la Biblia es igual a capacidad de administración. ¿Sí? Integridad, mayordomía, capacidad de administración son la misma cosa en la Biblia. Entonces, vino el diablo y le dijo, ¿no les gustaría conocer todo? Ellos ya lo sabían todo, ya tenían la capacidad de administrarlo, ya lo sabían todo, pero se dejaron engañar, cayeron por segunda vez, ¿sí? Y todavía hubo una tercera tentación que tuvo que ver con su poder, ¿sí? Poder. Poder en la Biblia es igual a capacidad de ejecución. Capacidad de ejecución. ¿Ok? ¿Cuándo fueron tentados en su capacidad de ejecución? Cuando el diablo les dijo, hagan lo que quieran. Dios no tiene razón. Eso de que no pueden comer del árbol prohibido, eso no es así. Hagan lo que quieran. Y cuando les tentó con el hagan lo que quieran, perdieron su poder, su capacidad de ejecución. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ustedes van a ver, obviamente aquí hago esta raya a propósito porque es como que separo, ¿no? Porque lo que se produjo justamente fue una separación entre Dios y el hombre a causa de todo esto, en lo cual no pudo mantenerse en pie. Y entonces comienza la historia del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento.
¿Y qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la preparación de la solución de Dios. La preparación de la solución que Dios iba a ofrecer por todo esto que habíamos perdido. ¿Sí? Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo en esta preparación? Lo primero que hizo, número 1, buscó una persona con la cual pueda entrar en pacto. ¿Sí? Entonces ponemos acá, buscó un hombre. Ese hombre fue Abraham. ¿Sí? Lo segundo que hizo fue establecer principios, que en realidad esos principios ya estaban desde antes, ya en la creación, pero ahora se los tuvo que repetir porque se olvidó de todo el hombre. ¿Ok? Entonces, busca un hombre y empieza a desarrollar principios. Ustedes van a ver que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con principios de vida. ¿Ok? Y por último, hizo aparecer a su solución. ¿Quién era su solución? Jesús. ¿Me siguen? Entonces, cuando Jesús aparece, vive esos 33 años, y todo esto que les acabo de explicar se me vino así, pero en una imagen cuando leí un texto que fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de irse. Él dijo: toda potestad me es dada, búsquenla si quieren, Mateo capítulo 28, 18, 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo sigue el texto? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y entonces entendí que este Mateo 28, 18 y 19 no es ni más ni menos que un retorno a Génesis 1:28. ¿Sí? Es como que Jesús, cuando aparece en la tierra y comienza a vivir, a desarrollarse, comienza su ministerio, tiene 3 años de ministerio, y al final de todo, cuando ya está por irse, es como que le preguntara a los discípulos: ¿se dieron cuenta cómo viví? ¿Vieron cómo viví? En ese vieron cómo viví, lo que les está diciendo es: así tendría que haber vivido Adán. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos, en realidad lo que les está diciendo es: vayan a fructificar, a multiplicar, a llenar y a señorear. ¿Sí? Por eso, en el transcurso de su ministerio, Él dijo cosas como, por ejemplo, el que en mí no permanece no puede llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Tenía que ver con qué? Con el fructificar. ¿Sí? En medio de su... Bueno, cuando les habla acerca de ir a ser discípulos, ¿de qué les está hablando? De multiplicarse. ¿Sí? Me crucé con un versículo que lo leí 1000 veces, pero nunca lo había visto de esta forma. Y entonces entendí lo que significa esto, la tercera orden, llenar. Fíjense Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios 4, 27, primero que lo tenga, léalo fuerte. Otra vez. Ahí está. Ni den cabida al diablo. En otra versión dice: no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Llenen la tierra. No permitan que él tome ningún lugar. ¿Sí? Si cuando el diablo no puede posicionarse en ningún lugar, no puede obrar. Por eso es que a nosotros nos toca llenarlo todo del evangelio, como hizo Pablo, ¿se acuerdan? Que él dijo: ya lo he llenado todo del evangelio en esta zona, me voy para otro lado. ¿Sí? Entonces, el no den lugar al diablo tiene que ver con una tarea que Dios nos encomendó desde el principio del principio del principio. ¿Sí? Llenar la tierra de su palabra. ¿Ok? Y por último, Dios había dicho que señoreemos. Bien, ¿cómo se señorea?
Jesús lo enseñó de distintas formas, pero se me ocurrió simplemente poner como ejemplo lo que hablamos el domingo antepasado, cuando hablamos de que somos luz y somos sal. Somos luz y somos sal. ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo mantenemos todo bajo control? Siendo luz. ¿Sí? Siendo luz. Entonces, desde el principio, Dios siempre quiso lo mismo con nosotros. Cuando Jesús vino a ministrar aquí, no es que ministró y enseñó algo diferente, ni nos dejó más mandamientos de lo que Dios nos hubiese dado al principio. Dios siempre quiso lo mismo. Y el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos tiene que ver exactamente con lo mismo que el Padre dijo al principio de los tiempos. Hacer discípulos es que yo empiezo a dar fruto, con ese fruto me multiplico, junto con el que me multipliqué comienzo a llenar todos los espacios de hijos de Dios, ¿sí? Y entre todos comenzamos a gobernar la tierra. Entonces lo que dijo el Padre y lo que dijo el Hijo, con unos cuantos miles de años de diferencia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Quiero que leamos un pasaje más que tiene que ver específicamente con el no den lugar al diablo. Y está en capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 25, y vamos a llegar hasta el capítulo 6. Yo estaba repasando el video del pastor Lorenzo del miércoles pasado y dije, si él pudo leer un texto largo, ¿por qué no puedo leer yo también uno largo, no? Si se lo bancaron con él, ¿cómo no se lo van a bancar conmigo? ¿No? Efesios 4:25, pero miren, esta es la forma en que no le damos lugar al diablo y en que empezamos a llenar la tierra, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con dar fruto ya quedó claro, ¿no? Tengo que preocuparme por eso. En multiplicar tengo que hacer discípulos. Ahora concentrémonos en llenar la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 25. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Porque me gustaría que me acompañen y voy a ir leyendo lento. Dice así el apóstol Pablo: cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad. Y Pablo comienza este párrafo mostrándonos una especie de circuito que tiene que cerrarse en dos frases. Miren, porque la primera habla de lo que tengo que dejar de hacer, pero se completa la idea con lo que tengo que empezar a hacer. ¿Se dieron cuenta? Miren, no es solamente desechar la mentira. Muchas veces cuando nos encontramos frente a un pecado, frente a un problema que nos cuesta resolver, intentamos resolverlo solamente cumpliendo la mitad de lo que Dios quiere. Entonces nos decimos, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de mentir, ¿sí? Y no logramos salir de ese círculo vicioso porque nunca avanzamos hacia la otra mitad que Dios nos pidió, y es hablar la verdad, ¿sí? Entonces no solamente dejo de mentir, sino que además empiezo a hablar la verdad. Me preocupo en hablar la verdad con su prójimo, como dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Otra vez, enójense, no pequen, pero que no pase el día, ¿sí? Es decir, el permitido, el enojarse permitido es solamente la mitad del asunto. La otra mitad del asunto es que no dure más de 24 horas, ¿sí? Y no den lugar al diablo, dice el texto que ya leímos, ¿no? Versículo 28. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Eso está bárbaro, sabíamos eso, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos encontrado con tantas personas que, queriendo dejar de robar, vuelven otra vez a caer en lo mismo? Porque le faltó la otra mitad. Miren cómo sigue la otra mitad. Dice, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, ¿sí? Entonces no es solamente dejar de robar, es además comenzar a trabajar. ¿Se entiende la diferencia? A fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad.
Versículo 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Esa es la primera mitad. La otra mitad es, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Es decir, muchas veces nos quedamos con que simplemente, bueno, yo no le hablo más a nadie. Así, si no hablo, no maldigo a nadie. Pero esa es la mitad de lo que Dios te pide. Y nunca vas a salir del circuito, del círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que empieces a bendecir a otros. Ahí se completa el proceso de Dios y entonces sí empezamos a tener éxito. Bueno, sigo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Primera mitad. Y la otra mitad dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se entendió? Bueno, ahora les dejo esto como ejercicio para que ustedes, si no, vamos a estar toda la noche leyendo este pasaje. Sigan ustedes el ejercicio luego en su casa y van a ver que cada vez que Dios dice que hay que dejar algo, ahí cerquita, en el contexto, también está lo que Dios quiere que empecemos a hacer. No es solamente dejar de hacer algo, sino también empezar a hacer algo que Dios pide. ¿Ok? Voy un poco más rápido. Capítulo 5. Estamos hablando de cómo llenamos el vacío, el desorden, ¿sí? Fíjense lo que dice el apóstol. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. ¿Sí? Es como decir nada de chistes verdes. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pues ustedes son santos. De esa forma llenamos el vacío. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, palabras sin sentidos, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. ¿Sí? El yo no me meto no tiene nada que ver con lo que Dios nos pide. ¿Queremos llenar los vacíos? Hay que meterse. Decirle a que tenés al lado, hay que meterse. Hay que denunciar. A algunas marchas tenemos que ir. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. ¿Escucharon eso? La luz lo manifiesta todo. ¿Quién es la luz? Nosotros. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron que acá dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales? Cánticos espirituales, ¿sí? Es lo que estuvimos haciendo los primeros 15 minutos de la reunión. No sé cuántos se dieron cuenta de eso. Es lo que estábamos haciendo, con una canción que no hizo nadie, sino que surgía de nuestro corazón. Los chicos estuvieron ahí ministrando un rato antes
que nosotros, y cuando nos invitaron, nos unimos y estuvimos ahí un tiempo con cánticos espirituales. ¿Sí? Es esto. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. ¿Sí? Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ya explicamos muchas veces que ser cabeza no quiere decir que esté por encima. Solamente significa que es responsable delante de Dios. Pero así todo, las hermanas tienen que honrar a sus esposos. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, hay que estar dispuesto a dar la vida por las esposas, queridos, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. O sea, si no te lo vas a hacer a vos mismo, no se lo hagas a ella. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ustedes, los siervos, podemos decir empleados, obedezcan a sus patrones terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Este párrafo, como tantos otros de la Biblia, insisto, nos enseñan esto: cómo llenar el vacío. Podríamos estar quizá un año entero estudiando frase por frase, con un solo título: cómo llenar el vacío, de la orden original de Dios, cuando dijo: vayan y llenen la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Con estos versículos. Aquí tenemos órdenes, mandatos, ¿sí? Consejos bien claros, preceptos bien claros. Esta es la forma de llenar la tierra, ¿sí? Entonces, más allá de que simplemente tenemos que sentirnos responsables por lo que está debajo de nuestros pies, como venimos diciendo, tenemos que empezar a ejecutar con el poder que se nos ha dado. Tenemos que empezar a limpiar, a santificar, ¿sí? A manifestar que realmente somos hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, la tierra está gimiendo y esperando que nosotros comencemos a manifestarnos. ¿Y cómo nos vamos a manifestar? Con esto que acabamos de leer. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente de que somos diferentes? Con esto que acabamos de leer, ¿sí? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Cómo vamos a establecer un nuevo parámetro? Hay gente, miren, hay algunos que están pidiendo a gritos modelos de cómo hay que conducirse. Algunos lo dicen y otros no lo dicen, pero dentro suyo están pidiendo a gritos que se levanten modelos que nos enseñen a hacer las cosas para vivir bien. ¿Quiénes son esos modelos? Nosotros.
Si somos la luz en medio de la oscuridad, han estado seguramente en medio de una noche bien oscura, ¿no? Y de pronto se prende la luz. Lo primero que hacemos es mirar hacia la luz. En medio de la oscuridad, de la más grande oscuridad, lo que primero hacemos es mirar la luz. Si nosotros somos la luz de Cristo, lo que la gente va a hacer es mirarnos a nosotros. Y cuando nos mire, ¿qué es lo que tiene que ver? Esto que acabamos de leer, ¿sí? Nuestra responsabilidad no es simplemente pararse o sentarse o arrodillarse, como probablemente hagamos esta noche y tantas veces ustedes en su casa, para simplemente orar y decir: Señor, toma el control de todo. Señor, vos sos el Rey. Señor, que tu iglesia gobierne. No, hay que vivir conforme al gobierno de Dios. Y yo solamente les leí unos pocos versículos de todo lo que Dios dice en su palabra, de cómo debiéramos comportarnos para que el gobierno sea efectivo, para que realmente tengamos fruto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer esta noche, vamos a orar, como dijimos que íbamos a hacer. Y lo primero, por lo cual vamos a empezar orando, es por nosotros mismos, ¿sí? Vamos a empezar orando por nosotros mismos. Así que quiero que te tomes un par de minutos ahí. Ahí tenés unas indicaciones. Y empezá orando en este sentido, comprometiéndote en no dejar vacíos, ¿sí? No darle lugar al diablo. Cada vez que haces algo que solamente al diablo le gusta, lo que estás provocando es un vacío. Y acordate lo que dijimos, vacío es sinónimo de desorden. Así es como estaba la tierra antes de que Dios empezara a actuar sobre ella. Estaba vacía y desordenada. Entonces comenzá este tiempo de oración comprometiéndote a no dejar vacíos. Y si el Espíritu te muestra algunos vacíos en tu vida, en tu familia, en tu negocio, algunos desórdenes en esos ámbitos, toma nota, escribilo para poder trabajar en el próximo tiempo con eso. Lo puedes trabajar solo, quizás lo puedas trabajar con tu líder de grupo de crecimiento. Seguramente vamos a seguir predicando sobre esto. Todo lo que digamos seguramente va a ayudar en esa lista que te vas a ir haciendo, esa lista de vacíos que te vas a hacer. Pero comprometete en primer lugar a llenar los vacíos, a tomar control, como también dijimos, sobre esos lugares desordenados en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Primero ora por vos, primero por vos. Y una vez que hayas orado, comprometiéndote en no dejar vacíos, ora también para que el Señor te revele tu propósito. Porque si bien todos hemos sido llamados a señorear, a gobernar, cada uno tiene un lugar distinto. Nos complementamos, pero tenemos que descubrir el lugar que nos toca ocupar a nosotros. Así que orá al Señor y pedile a Él que te revele cuál es tu propósito, cuál es el lugar específico que Él te quiere asignar para que llenes con su palabra, con tu ejemplo. Nos tomamos unos minutos, ¿sí? Cada uno orando por sí mismo ahora. Ahora no oren por Argentina, ahora no oren por la iglesia, ahora oren por ustedes, cada uno orando por sí mismo. Todo comienza con una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. La respuesta a cualquier crisis siempre llegó a través de una persona que quiso hacer la voluntad de Dios. Te pido que ahí donde estás, repitas conmigo esta oración, que oremos juntos pidiendo lo mismo al Señor. Si querés ser esa persona que Dios usa en este tiempo, vamos a orar todos juntos diciendo así: Padre Celestial, yo reconozco los desórdenes de mi vida y quiero que esos vacíos sean llenos del gobierno de Dios.
Yo hoy decido, por la autoridad y el poder de Cristo, que ya el diablo no tenga más lugar en mi vida. Yo me propongo hoy llenar esos vacíos con palabra de Dios, con conductas como la de Cristo. Me propongo madurar hasta llegar a la estatura de Cristo y siendo como Él, alcance a tomar control sobre lo que hoy está desordenado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar ahora como iglesia. Y vamos a orar para que el Señor nos revele la estrategia con la que Él quiere usar esta congregación para gobernar sobre la tierra, ¿sí? Y para ordenar las cosas que nos toca ordenar a nosotros. Hay cientos, miles de otras congregaciones. Aquí en la ciudad nomás hay unas cuantas decenas más. Y cada una tiene su propósito delante de Dios, ¿sí? Todas son absolutamente necesarias, porque a cada una Dios le asignó una tarea específica. Tenemos que descubrir la nuestra. A veces simplemente nos quedamos mirando lo que otras congregaciones hacen y queremos imitar. Nos gusta lo que otros hacen y decimos, tenemos que hacer lo mismo, y no nos funciona. Y metemos la pata, nos equivocamos, ¿sí? Necesitamos encontrar la estrategia de Dios para esta congregación. Así que vamos a tomarnos tiempo para orar ahora buscando la estrategia, ¿sí? Como les puse ahí, que se confirme lo que ya recibimos, porque ya hemos recibido muy buena parte de la estrategia. Hay cosas que hoy ya estamos haciendo porque entendimos que Dios quería que las hagamos así y las estamos haciendo, pero necesitamos que el Señor entregue más detalles. Hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo hacerlas, ¿sí? Sabemos que Dios quiere que avancemos en liberar a la gente que nos rodea, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo hacer. Con algunas personas no sabemos cómo avanzar. Entonces, oremos pidiendo esa estrategia de Dios, recordando esa palabra del Salmo 2, versículo 8, donde el Señor dice, pídeme y te daré como herencia las naciones, ¿sí? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a pedir para que el Señor nos entregue la estrategia para poder ponernos en gobierno sobre la tierra que Él nos mandó. Amén. Ahora vamos a juntarnos en grupos de a tres, no más de tres, para que todos puedan orar, ¿sí? No hagan grupos grandes, tres, ¿sí? Júntense de a tres orando con este motivo, ¿sí? Solamente ahora orando por esta iglesia. No oren por todas las iglesias, que cada uno ore por la suya, Pero nosotros oramos por la nuestra hoy solamente ahora. Somos un poquito egoístas y oramos solamente por la nuestra, ¿sí? Orando por estrategia específica que Dios nos mande aquí, a este lugar, a los grupos de crecimiento, a los líderes, a los grupos troncales, a los pastores, ¿sí? Oren pidiendo estrategia. Padre, prometiste en tu palabra no dejar sin visión a tus siervos. Hemos leído, Señor, ahí que tú mismo dijiste que lo que vas a hacer se lo anticipas, se lo compartes a aquellos que te sirven. Por eso, Señor, es que nos unimos, nos ponemos de acuerdo para pedirte que nos sea revelado, Señor, lo que vas a hacer aquí en medio nuestro, en este barrio principalmente, pero también, Señor, a todo lugar donde nos quieras llevar como iglesia. Señor, que podamos ver aquello que planificaste, que podamos entender la estrategia, que nuestros ojos sean abiertos, que no nos falte la dirección, la palabra, y aún nosotros seamos perseverantes en buscarlo, Señor. Que no nos quedemos
simplemente con que algo no se ve, algo no se sabe, algo no se puede, sino que avancemos, Señor, contra toda adversidad, contra toda espera, Señor, y vayamos a tu presencia cada día pidiéndote claridad en lo que tenemos que hacer como iglesia. Señor, y que aquellos que sirven en este lugar como líderes de alguna u otra forma, en algún ministerio, sobre un grupo de crecimiento, Señor, tengan esa sabiduría extra, tengan esa unción particular que necesitan aquellos que conducimos gente, para que no nos falte el consejo justo, adecuado frente a cada situación, frente a cada demanda, Padre. Bendigo a tu iglesia, bendigo al liderazgo de esta congregación. La bendigo con abundancia de palabra de Dios. Señor, y que la estrategia nos sea bien clara. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí vamos a orar por Argentina. ¿Sí? Y les recordé ahí en la pantalla el texto de Jeremías capítulo 29, versículo 7, donde el Señor dijo: busquen el bienestar de la ciudad donde los he transportado. O sea, hoy estamos acá, Cipolletti, no sé dónde vienen, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Se acuerdan? Para aquellos que estuvieron ese domingo, que dijimos que por más que seamos hijos de Dios, si la ciudad no disfruta de bienestar, nosotros tampoco, ¿sí? Es decir, pusimos como ejemplo al mismo profeta Jeremías o el profeta Daniel, ¿no? Que eran tremendos hijos de Dios. No se puede cuestionar el cómo servían al Señor. Su ministerio, no sé si nosotros podemos igualarlo alguna vez, pero ellos no disfrutaban de la plenitud. ¿Por qué? Porque la ciudad donde vivían estaba esclava. Entonces disfrutaban de la comunión con Dios, pero Dios no solamente quiere eso. Eso está bárbaro, pero Dios quiere algo más. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces necesitamos orar a favor de nuestras ciudades, porque en el bienestar de la ciudad también está nuestro bienestar. ¿Ok? Y ahí les puse 3 cosas bien específicas por las cuales vamos a orar ahora. Primero, agradecer por esta tierra. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por Argentina? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, ¿para qué les voy a decir? ¿No? Es decir, si uno está agradecido, uno no tiene que quejarse, ¿no? O estás agradecido o te quejas. Si no, somos como una especie de incoherentes, ¿no? Entonces, agradecer. Vamos a agradecer. Porque la verdad que podríamos haber nacido en algún otro lugar del planeta y ahora estar no así, con las puertas abiertas, sino en una iglesia subterránea, por ejemplo. O podríamos estar orando en una esquina porque una bomba destruyó nuestro edificio. ¿Sí? O podríamos estar orando solos porque el explosivo mató a un familiar o a un hermano o a un amigo, ¿no? Pero estamos donde estamos y por eso tenemos que estar agradecidos. Así que primero agradecemos al Señor por la tierra que tenemos. Segundo, la bendecimos. ¿Por qué? Porque con la bendición anulamos la maldición. Hay mucha maldición circulando por ahí. Y no hablo solamente de la maldición de los brujos y de los hechiceros que están empecinados en hacer que esto sea un desierto. Hablo de la otra maldición, la que a veces es inconsciente, aquella que suelta a nuestro vecino o a veces nosotros mismos, simplemente diciendo: esta. Eso es maldición. Entonces vamos a bendecir la tierra, vamos a bendecir a los gobernantes, ¿sí? Cuando bendigo a un gobernante, no quiero decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que el gobernante hace. Está claro eso, ¿no es cierto? De hecho, la Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Qué significa orar por los gobernantes? Todo eso que ustedes están pensando, pero déjenme que les agrego un detalle más. Orar por los gobernantes también significa: Señor, si no hace tu voluntad, sácalo. ¿Eso también es orar por los gobernantes o no? Bueno, entonces oremos por los gobernantes, para que les vaya bien haciendo la voluntad de Dios. Y si no la hacen, que sean borrados. Pedir que el Señor saque a alguien del gobierno no quiere decir orar en contra.
Porque Dios dice que oremos por los gobernantes. ¿Sí? ¿Se entendió? Seamos vivos al orar. Y tercero, ahí les puse maldecir toda obra de maldad. Pero ¿cómo? ¿Un hijo de Dios puede maldecir? Sí, solamente podemos maldecir el fruto de maldad. No estamos autorizados a maldecir a nadie, a una persona, pero sí podemos maldecir el fruto de maldad de esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, si un brujo está haciendo daño con sus hechizos, no se nos está permitido maldecir al brujo, al contrario, tenemos que predicarle y ganarlo para Cristo. Lo que sí podemos maldecir es las obras que de él salen, para que se sequen y nunca se cumplan. ¿Sí? Entonces vamos a maldecir toda obra de maldad, vamos a maldecir la corrupción, vamos a maldecir el robo, vamos a maldecir la mentira, para que todo eso sea anulado, sea quitado, se seque, desaparezca. ¿Está claro? Por hoy empezamos con esto. 3 cositas. Si pueden, anótenselas y se las llevan para seguir orando en su casa, en su grupo de crecimiento. Estas de los anteriores también. Voy a dejar un rato el PowerPoint ahí por si alguno quiere copiar los anteriores también, ¿sí? Nos ponemos a orar ahora por esto. En el mismo grupito de 3, oramos en este sentido. Vamos. Esta es la tierra, Señor, donde decidiste que estemos en este tiempo. Y te agradecemos por esta tierra. Señor, porque nos has demostrado que en esta tierra tienes todo lo que necesitamos para vivir, para ser felices y aún para servirte. Señor, hoy nos ponemos de acuerdo para agradecerte por esta tierra y también para bendecirla. Y para bendecir, Señor, a nuestros gobernantes. Señor, los que todavía están en funciones y los que van a asumir en pocos días, los bendecimos para que les vaya bien cada vez que quieran hacer la voluntad de Dios. Los bendecimos para que nada sea obstáculo para que ellos puedan obrar como Dios quiere que obren. Los bendecimos, Señor, para que cada vez que se les cruce un proyecto que haga crecer al país, les vaya bien. Los bendecimos, Señor, encontrando el plan, la estrategia para sacar adelante la patria. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos con relaciones eficientes, con personas cerca de ellos que se le acerquen para llevarles planes de crecimiento, planes de mejora, planes que nos acerquen a lo que pensaste acerca de esta tierra. Los bendecimos, Señor. Señor, los bendecimos para que se encuentren con hijos de Dios ungidos. Que los gobernantes se encuentren con hijos de Dios ungidos, creativos, con dones, dispuestos, listos a ser utilizados en el crecimiento de esta tierra. Señor, y también nos ponemos de acuerdo para maldecir toda obra de maldad, para maldecir toda mentira, para maldecir toda corrupción, para que se seque toda la maldad. Señor, maldecimos, Señor, aquellas obras que han comenzado con el único propósito de dañar o aún de autosustentarse, Señor. Que eso quede sin efecto. Y bendecimos a todo aquel que procure el bien del prójimo como nos mandaste. Y sobre todas las cosas bendecimos a aquellos en este territorio nacional que quieran presentar a Dios como su único Señor y Salvador. Y cada vez que algún gobernante abra las puertas, algún evangelista, algún apóstol, algún profeta, Señor, les vaya bien y sean recompensados por abrir las puertas al Evangelio. Señor, en nombre de Jesús, aún como personas con autoridad y poder de parte de Dios por el sacrificio de Cristo, nosotros cerramos las puertas de este territorio al ingreso
de toda doctrina, religión contraria a la voluntad de Dios. Cualquier religión que profese otro Dios que no sea el nuestro, le cerramos las puertas. Y si ya está instalado en el país, que comience a secarse. Y que esas personas, Señor, comiencen a conocer a Cristo. Que aún tú le aparezcas personalmente. Tus hijos, Señor, se muevan para encontrarse con ellos, predicarles tu evangelio. Señor, y al ver que sus obras no prosperan, que nada de lo que dicen se cumplen, comiencen a decepcionarse de ese falso Dios y empiecen a ver al Dios verdadero, Cristo Jesús. Padre, en nombre de Jesús, antes de irnos de este lugar, que nuestro corazón se siga llenando de compromiso y responsabilidad, por lo menos en orar, pero también en actuar a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra provincia, a favor de nuestra tierra, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.